Estamos en nuestra última clase de nuestro tema, materia, panorama del Antiguo Testamento. Ha sido realmente una experiencia muy linda, muy edificante. Hemos disfrutado, pasado súper rico. Y quisiera que para esta última clase vamos un momentito para introducirnos a 2 Timoteo capítulo 3, por favor. Vamos a leer el versículo 16 y 17. Lo que hemos estado es ocupados en la palabra, en la escritura, en la palabra del Señor, en la Biblia, el Antiguo Testamento específicamente, haciendo este vistazo, este recorrido general, es evidentemente muy extenso, hablamos de miles de años, hablamos de muchos libros, cada uno de ellos con una tremenda riqueza, con muchísimo contenido doctrinal, teológico, práctico, etcétera. Y bueno, wow, quisiéramos quedarnos en cualquiera de ellos aprendiendo. Segundo Timoteo 3, versículos 16 y 17, quisiera que lo tomemos como nuestro enfoque y nuestra inspiración para esta noche. Lo conocemos, dice: toda la escritura está inspirada por Dios, en la versión Dios habla hoy, y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. La versión Reina Valera dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a tomar eso en nuestra mente y en nuestro corazón, recordando que nos ocupa la palabra del Señor, que como dice aquí, cada libro de la Biblia, cada capítulo, cada verso, aún aquellos pasajes que tal vez a nuestro parecer no son tan inspiradores. Me refiero, por ejemplo, a pasajes donde hay largas listas de genealogías, o tal vez preceptos y principios de culto o de alimentación, pero realmente toda la Biblia, como dice aquí, primero que todo fue inspirada por Dios, ha partido de Él esa inspiración por el Espíritu Santo, y es útil, nos enseña, dice, nos reprende, nos corrige, nos educa para una vida de rectitud. Vale la pena que en nuestro corazón pensemos y le pidamos al Espíritu Santo que no olvidemos siempre ser hacedores de la palabra, que no olvidemos poner en práctica, que nos guardemos el corazón siempre de ser personas llenas de información, llenas de conocimiento, de teoría, tal vez una actitud farisaica de sí, doctor de la ley, ¿verdad? Mucho conocimiento, pero poco de poner en práctica. Que le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a mantenernos enamorados de la palabra, que Él ponga en nosotros el amor por la palabra, ¿verdad? Como dice el Salmo 1, que en la ley de Jehová está su delicia. Espíritu Santo, permítenos realmente deleitarnos en tu palabra, y que no sea nunca una obligación, que no sea nunca una carga o algo parecido, sino que Él ponga ese sentir de amarla, y de que sea una manera de vivir todos los días, estar en ella, día y noche, dice, meditando en la ley del Señor. Vamos a comenzar el día de hoy, en esta noche, el estudio del capítulo 13 de nuestro manual de panorama del Antiguo Testamento. Y para ello vamos a compartir pantalla. Recuerden, por favor, poner su asistencia en el chat y tener por ahora cerrados micrófonos. Quiero que empecemos con nuestra presentación. Aquí preparé un PowerPoint para nuestra clase. Voy a suspender mi video mientras esté la presentación. Recordemos una vez más la sugerencia de estar enfocados, de evitar cualquier tipo de distractores, estar muy atentos, tomando nota y aprovechando al máximo la experiencia, ¿verdad? Panorama del Antiguo Testamento, capítulo 13. Vamos a hablar de los profetas después del cautiverio. Estamos hablando del tiempo, la época del imperio medo-persa, los medos y los persas. Específicamente los libros de Ageo, Zacarías y Malaquías. Los 3 profetas que desarrollaron su ministerio después del cautiverio, tiempo post-exílico, después del exilio, ahí en el reino de Judá específicamente.
Comenzamos con el libro de Ageo y aquí se nos llama o se denomina el profeta Ageo como el profeta que instó al pueblo a reconstruir el templo. Esto, empecemos por ahí, familia, ubiquémonos un poquito en nuestra mente y corazón en el tiempo, en la situación, en la circunstancia. El pueblo había pasado por el exilio, 70 años muy duros, muy difíciles, 70 años además con el antecedente o con la antesala, el tiempo de corrupción del pueblo, alejamiento de Dios, enfriamiento espiritual, endurecimiento del pueblo, ceguera espiritual y esa degeneración que fue esa decadencia del pueblo hasta terminar con ese terrible tiempo, como les digo, del exilio, 70 años, la destrucción de la nación, la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo, de todo lo que para ellos era su identidad, todo lo que para ellos era su esencia, su historia, etcétera. Todo eso fue hecho pedazos, se acabó, lo que nunca se imaginaron ocurrió. Haber terminado el exilio, este cuadro hemos visto, recuerdan ustedes, que nos ha traído desde el capítulo 9 hasta hoy, en el capítulo 13. En el capítulo 9 comenzamos el tiempo del imperio asirio, reino de Asiria, y estoy indicándoles en la presentación, los profetas en Israel y en Judá. Recordemos, fueron en Israel Jonás, Amós y Oseas, y en Judá Abdías, Joel, Isaías y Miqueas. Vale la pena que esto lo repitamos una y otra vez y vayamos en nuestra mente haciendo esa conexión de los tiempos, de los personajes, de los sucesos, de los acontecimientos. Entonces, primero vino el imperio de Asiria, luego vino el imperio de Babilonia y luego el imperio persa o medo-persa. Y ya dijimos en Israel y en Judá, los profetas, luego vino el tiempo de Babilonia, con el tiempo de los profetas del preexilio, que fueron Nahum, Sofonías, Habacuc y Jeremías. Esto lo estudiamos en el capítulo 11 de nuestro manual. Y luego, en el capítulo 12, hablamos sobre los profetas del tiempo del exilio, durante el exilio, que fueron Ezequiel y Daniel. Y esta noche vamos entonces en el capítulo 13 a hablar sobre Ageo, Zacarías y Malaquías. Aquí está nuestro libro Ageo, que estamos comenzando a desarrollar, ¿verdad? El profeta que instó al pueblo a reconstruir. Hablando de este libro de Ageo, el autor y la fecha, el capítulo 1, versículo 1 de Ageo, dice que el autor del libro es o fue él, justamente Ageo, ¿de acuerdo? Vamos a leerlo, Ageo 1.1. Dice, en el año segundo del gobierno del rey Darío, el día primero del sexto mes, el Señor, por medio del profeta Ageo, se dirigió al gobernador de Judá, Zorobabel, hijo de Salatiel, y al jefe de los sacerdotes, Josué, hijo de Josadac. Esto también lo menciona Esdras 2.1, por si acaso ahí también se hace mención, y lo encontramos en Esdras 3.2, en Primero de Crónicas 6.15, algunos pasajes paralelos que nos hablan de estos personajes, de Josué. Este no es el Josué del libro de Josué, ¿verdad? Sino el sacerdote del tiempo de Zacarías. Entonces ahí aparecen estos personajes. El nombre de Ageo se menciona en total 9 veces en el libro y aparece 2 veces en el libro de Esdras, lo que corrobora, confirma tanto el personaje como los eventos históricos que encontramos en Ageo. Ageo ministró al primer grupo de judíos que volvió a Jerusalén. Recordemos que en la clase anterior, en el capítulo 12, hablamos de que hubo 3 grupos que llegaron en diferentes épocas, regresando a Jerusalén, a la tierra de Israel, después del exilio. Entonces, un poco esto en cuanto a autor y fecha, ¿qué más podemos decir? El primer grupo de judíos echó los cimientos para el nuevo templo con gran entusiasmo en el año 536. Me gustaría que miremos también ahí Esdras 3. Ese fue un acontecimiento tremendo. Imaginémonos ya después, como decíamos, de ese tiempo de exilio, de esclavitud. Al fin llegó el tiempo del regreso. Finalmente se cumplió la promesa del Señor. Recuerdan ustedes que el profeta Jeremías había anunciado específicamente que serían 70 años y se cumplió al pie de la letra. Inclusive el nombre de Ciro, que fue el emperador que decretó que regresaran los judíos, el nombre de él antes de que naciera, también fue anticipado
en la profecía. En Esdras 3, del 8 al 10, dice: Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, junto con sus compañeros, los sacerdotes y levitas, y con todos los desterrados que volvieron a Jerusalén, iniciaron la reconstrucción del templo de Dios en el mes segundo del segundo año de su llegada a Jerusalén, dejando la dirección de las obras en manos de los levitas mayores de 20 años. Josué y sus hijos y hermanos formaron un solo grupo en Cadmiel, con Cadmiel y sus hijos, que eran descendientes de Judá, y con los descendientes e hijos y hermanos de Enadad, que eran levitas, para dirigir a los que trabajaban en el templo de Dios. Y quiero que nos fijemos, ojalá si no has buscado obras, en Esdras 3:10, donde dice: cuando los constructores echaron los cimientos del templo del Señor, los sacerdotes se pusieron de pie, vestidos para la ocasión y con trompetas. Los levitas descendientes de Asaf llevaban platillos para alabar al Señor, según lo ordenado por David, el rey de Israel. Y ahí sigue diciendo el relato que cantaban alabanzas en el 11, y otros respondían: den gracias al Señor porque Él es bueno, porque su amor por Israel es eterno. Estoy leyendo la versión Dios habla hoy, paréntesis. Y todo el pueblo gritaba de alegría y alababa al Señor, porque ya se había comenzado a reconstruir el templo del Señor. Y el 12, muy particular, y tiene que ver con estos libros que estamos estudiando en esta noche, Esdras 3:12, y muchos de los sacerdotes, levitas y jefes de familia, que eran ya ancianos, oigan esto, resalten esta frase, que habían visto el primer templo, se refiere al templo de Salomón, el que había sido destruido, lloraban en alta voz, porque veían que se comenzaba a construir este nuevo templo. Al mismo tiempo, muchos otros gritaban de alegría. Nadie podía distinguir entre los gritos de alegría y el llanto de la gente, pues gritaban tanto que desde muy lejos se oía el alboroto. Es un poco ese pasaje que estamos aquí. El momento, como les decía, que nos ubiquemos y que tratemos de entender un poco lo que estaban pasando ellos. Eso fue algo tremendo, algo que, claro, había tristeza y nostalgia porque ese primer templo de Salomón, que había sido todo un símbolo, un emblema de la nación, había sido destruido. Y este templo que ellos estaban consagrando no era igual al templo de Salomón, pero también había obviamente alegría por este nuevo comienzo. ¿Qué más dice? Los samaritanos y otros se opusieron a los judíos, y el trabajo de hecho se detuvo en el año 534 a.C. Entonces esto implicó que durante 16 años las obras del templo se detuvieron y ellos se enfocaron más en sus propias casas, en sus propios asuntos, y la obra de Dios como tal pues se detuvo. Ahora, Ageo y Zacarías básicamente lo que hacen en sus profecías es alentar al pueblo a reconstruir, porque como acabo de mencionar, la obra se detuvo 16 años. Hubo resistencia, como siempre, para la obra de Dios. Hay una resistencia espiritual, había asuntos humanos, políticos, etcétera. Entonces Dios levantó a estos profetas para que proclamaran, para que anunciaran y para que alentaran al pueblo a seguir reconstruyendo. 4 años más tarde, terminaron el templo y lo dedicaron en más o menos entre el año 517 y 516 a.C., según nos relata Esdras, capítulos 4 hasta el 6. En cuanto a propósito del libro de Ageo y el tema, bueno, el tema de Ageo específicamente es la reconstrucción del templo, como estábamos diciendo. Y en cuanto a propósito, en primer lugar, animar a Zorobabel, que era el gobernador de Judá, y a Josué, que era el sumo sacerdote, eran los líderes en ese momento, a que ellos dirigieran al pueblo en la reconstrucción del templo. El primer aspecto era animar al liderazgo de la nación en ese proyecto, en ese propósito. Y también al pueblo como tal, a los judíos, a que lo hicieran, a que reconstruyeran y obviamente recibir como resultado las bendiciones del Señor. Esto es el propósito y el tema. Aquí tenemos el bosquejo, que ustedes lo tienen en su material también, en su PDF, y vemos que hay 4 partes principales, 4 segmentos o secciones en el libro de Ageo. La primera parte es un primer mensaje, que aquí lo encontramos, el primer mensaje del libro, que tenía que ver con poner a Dios en primer lugar. Esa era la esencia de este primer capítulo, básicamente, donde el pueblo era confrontado, amonestado a poner al Señor en primer lugar, terminando el templo, de una manera, digamos, práctica, no solamente la actitud del corazón, sino haciendo lo que Dios quería,
que era ese tiempo de la reconstrucción del templo. Hay una reprensión de Ageo hacia el pueblo, la gente responde. Segunda parte principal del libro, el segundo mensaje de Ageo, era acerca de la presencia de Dios, que esa presencia es más importante que la belleza. Como les decía hace un momento, ellos algunos estaban todavía como comparando el templo de Salomón, el primer templo, con este templo, y no había tanto derroche, digamos, de belleza. Justamente hemos estado estos días en el devocional en Crónicas, viendo cómo Salomón, este templo que construyó era impresionante, las dimensiones, la decoración, los materiales, el oro. Entonces estaban un poco en esa crisis y Ageo predica o proclama que lo más importante del templo no es el templo en sí, o el mobiliario, o el aspecto físico, sino la presencia de Dios en ese templo. El tercer mensaje tenía que ver con que es más fácil esparcir el pecado que la santidad. Ellos habían de hecho dejado muchas veces contaminar por el mundo, por las naciones paganas, por el ambiente, y ahora estaban siendo llamados a más bien esparcir la santidad, obedeciendo a Dios, que es la que trae bendiciones. Y la cuarta parte y última del libro, o el último cuarto mensaje, es acerca del Día del Señor, que es, como hemos mencionado, un mensaje escatológico del tiempo del fin, cuando vendrá ese tiempo que no será un día como tal de 24 horas, sino el tiempo de la venida del Señor, que va a enaltecer a los santos como tal. Viendo un poco esto más ampliado, el primer mensaje lo que hacía era poner a Dios en el primer lugar y tenía que ver con terminar el templo del Señor. Yo quisiera que leamos este pasaje, Ageo 1 del 1 al 15. Es un pasaje que es muy hermoso y que nos confronta también a nosotros. Vamos a tomarlo también para nosotros. Vamos a buscar, por favor, si todos abrimos en Ageo 1, del 1 al 15. Y voy a pedir el favor a Marquito Ojeda que nos leas del 1 hasta el 15. Vamos todos siguiendo nuestras Biblias. Ageo 1, del 1 al 15, por favor. Leamos, Marquito. Con gusto. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros el tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, y sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré y lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los montes y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo. Y la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y terminó el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel,
gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Gracias, Marquito. Es todo nuestro capítulo 1 del libro de Ageo. Es bien interesante y lo hermoso aquí es que vemos que la proclamación del profeta Ageo fue escuchada por el pueblo y ellos recibieron ese mensaje, obedecieron al Señor. El versículo 12 dice, temió el pueblo delante de Jehová. Como toda la palabra de Dios, definitivamente totalmente aplicable a nuestra vida, ese llamado, esa amonestación, esa confrontación en el versículo 5 en adelante, donde dice, meditad bien sobre vuestros caminos. Siempre la palabra de Dios nos lleva a esto y es lo que es la actitud que debemos tener y lo que siempre tenemos que hacer en los pasos es, primero que todo, meditar en nuestros caminos. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo nos confronta? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos agradando a Dios? ¿Estamos haciendo lo correcto? ¿Estamos por el camino correcto? ¿O qué deberíamos cambiar? ¿Qué decisiones deberíamos tomar? ¿Qué cosas hay en nuestra vida que no están agradando a Dios? ¿Qué no estamos cumpliendo de la voluntad de Dios en nuestra vida? Y les habla de su realidad en el 6, ¿verdad? En el 7. Estaban sembrando sin recoger, estaban comiendo sin saciarse, estaban bebiendo sin estar satisfechos, estaban vistiéndose sin calentarse, trabajando y recibiendo el jornal en un saco roto. Y todo esto el Señor dice es porque cada uno busca lo suyo, porque cada uno está de una manera egoísta, egocéntrica, buscando su propio beneficio. En el 9, ¿no? Buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa y yo lo disiparé. Qué tremenda esta confrontación y bueno, ellos escucharon, como estábamos diciendo, y afortunadamente cambiaron, tomaron decisiones de arrepentimiento en su vida. Los 4 mensajes de Ageo entonces, perdón, se introducen siempre con la frase, vino palabra de Jehová. Eso lo encontramos en el capítulo 1, versículo 1, en el capítulo 2, versículo 1, en el capítulo 2, versículo 10 y en el capítulo 2, versículo 20, donde comienza cada uno de los 4 mensajes de Ageo. Y se repite esa expresión, vino palabra de Jehová. Hubo una reprensión, el mensaje de Ageo fue una reprensión, como vemos acá en el versículo 4, ¿verdad? Ellos vivían en sus casas de madera, artesonadas, decoradas, mientras la casa de Dios estaba en ruinas. En el versículo 4 está la manera de pregunta. ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Ese es la médula, el centro del mensaje profético de Ageo, que sigue siendo vigente hoy en todos los tiempos, cuando el pueblo de Dios a veces nos apartamos y buscamos nuestras cosas dejando de lado la obra del Señor. Meditad bien sobre vuestros caminos, dice el versículo 5, el 7. Sus malos caminos por sus malos caminos Él había quitado sus bendiciones. Y este era entonces el llamado a la conversión, a cambiar, a volverse a Dios en ese tiempo histórico. Luego el segundo mensaje, que habla acerca de la presencia de Dios, que es más importante que la belleza, está en el capítulo 2, del 1 al 9. Voy a pedir el favor que, Lina, nos leas este pasaje, Ageo 2, del 1 al 9. Por favor, seguimos toda la lectura en nuestras Biblias. Dice, el día 21 del séptimo mes, el Señor volvió a dirigirse al profeta Ageo y le ordenó que dijera a Zorobabel, a Josué y al resto de la gente, los que vieron el otro templo en todo su esplendor, digan qué les parece este que ahora tenemos. ¿No les parece que no vale nada comparado con aquel otro? Pero ánimo, Zorobabel, ánimo, Josué, jefe de los sacerdotes, y anímense todos ustedes, gente del país. Trabajen que yo estoy con ustedes. Yo, el Señor Todopoderoso, lo afirmo. Tal como se lo prometí cuando salieron de Egipto, mi espíritu les acompaña. No tengan miedo. Dentro de poco haré temblar el cielo y la tierra, el mar y la tierra firme. Haré temblar a todas las naciones y traerán sus riquezas, y mi templo se llenará de gloria. El Señor Todopoderoso lo afirma. Míos son la plata y el oro. Este segundo templo será más hermoso que el primero. Entonces haré que haya paz en este lugar.
Yo, el Señor Todopoderoso, lo afirmo. Amén, gracias Lina. Bueno, una vez más, son pasajes bien confrontadores, pero a la vez hermosos. En este pasaje noten ustedes que el mismo profeta declara, el mensaje profético dice, sí, es verdad, el primer templo seguro que físicamente era más glorioso, pero dice, este templo va a ser más hermoso, va a ser más bello por la presencia de Dios en él. El versículo 7 dice, llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. El mejor de los lugares, la mejor de las casas, el mejor de los templos, pierde toda su esencia, no tiene eh, verdadera belleza si no está la presencia de Dios en él. El sentido, la razón de ser del templo era que ahí estuviera la presencia de Dios. Traigamos eso a nuestra vida, somos templo del Espíritu Santo. Nuestra vida, podemos tener todo lo que sea, podemos tener salud física, podemos tener bendición económica, podemos tener tantas cosas, pero si no está la presencia de Dios en nosotros y su gloria no viene a nuestras vidas, pues simplemente de nada sirve todo lo que tengamos. En nuestro ministerio, en nuestra iglesia, en las congregaciones, lo mismo, ¿verdad? Podemos tener hermosos templos, tal vez, podemos tener muchas cosas especiales, pero todo lo que tengamos, si no está la presencia de Dios, pues simplemente pierde todo sentido. A veces, como dice el versículo 8, el problema es económico para realizar este templo, así como el de Salomón, así como el tabernáculo, pues fueron literalmente megaproyectos que ellos levantaron. Y los recursos, pues Dios los proveyó. Él dice, mía es la plata, mío es el oro. ¿Qué necesitamos para levantar la obra de Dios? ¿Qué recursos tal vez no tengamos? ¿Qué limitaciones? Él dice, mía es la plata y mío es el oro. Entonces, sobre este mensaje, ellos estaban recordando el oro, la plata, la belleza que había tenido el templo de Salomón. Ese mensaje de Ageo estaba enfocado hacia que ellos quitaran sus ojos de eso, dejaran de estar añorando con nostalgia del pasado lo que fue, lo que no fue, lo que tuve, lo que no tuve, lo que hice o no, lo que logré o no, y poner ahora los ojos hacia adelante. Ageo les recordó que lo más valioso en el templo no era el oro, sino la presencia del Señor. El tercer mensaje, la idea o el mensaje era que es más fácil esparcir el pecado que la santidad. Vamos a ir al capítulo 2, versos 10 al 19. Por favor, David Santiago, ayúdanos a leer Ageo 2, 10 al 19. A ver, del 10 al 19. Correcto, Dice, capítulo 2. Dice, a los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el velo de ella, tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, será santificada. Y respondieron los sacerdotes y dijeron no. Y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, será inmunda. Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmundo será. Y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo todas las obras de sus manos, y todo lo que ahí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestros corazones desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, veían el montón de 20 efas, y habían 10. Venían a largar para sacar 50 catarros y habían 20. ¿Cuál era? Hasta el 19. Os herí con viento solano, con tizoncillo y granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestros corazones desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestros corazones. No está aún la simiente en el granero,
Ni la vid, ni la higuera, ni el grano, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Bien, muchas gracias, Santi. Bueno, fíjense que el mensaje hace como un contraste. El profeta dice, a ver, si ustedes tienen, lleva, dice, carne santificada en la falda de su ropa, por el hecho de que toquen con con el vuelo de la falda de la ropa, algo, pan, vianda, vino, aceite, ¿es santificada? Dijeron, no, no, la santidad no se transmite así simplemente porque alguien te toque o algo te toque. Hay que practicar la santidad, es el fruto de la obediencia, requiere esfuerzo, decisión, dedicación. En cambio, fácilmente se contagia la maldad, el pecado. Dice que en cambio si algo ha tocado un cuerpo muerto y está inmundo, al tocarlo se hace inmundo. Eso es una analogía o metáfora de que la maldad se contagia fácilmente, mientras que en cambio la bondad o la santidad no se contagia fácilmente, requiere esfuerzo de nuestra parte. Entonces aquí está, ¿no? La santidad viene del corazón. Habían puesto a Dios en primer lugar, ya a este momento, a estas alturas, para reedificar el templo, y su arrepentimiento y sus acciones, pues los habían hecho santos. Notamos el versículo 19, que termina como una promesa bien linda diciendo, desde este día os bendeciré, porque ellos estaban obedeciendo al Señor. Entonces la santidad viene cuando le damos el primer lugar a Dios. Ahí viene la santidad. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Es el tercer mensaje que proclamó Ageo. Y el cuarto mensaje tenía que ver con el día del Señor. Vamos a ir al capítulo 2. Ahí estamos en el 2, 20 hasta el 23. Por favor, si Silvita Ayala, ¿puedes leernos el capítulo 2, 20 al 23? Tal vez tienes problemas técnicos. Silvita, ¿tienes abierto tu No micrófono? tengo audio. Ahí te escuchamos. Ahí ya, listo. Ajá, dale. Desde el 23 dice, promesa de Jehová a Zorobabel. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Bien. Hasta ahí. Gracias, hasta ahí, Silvita, gracias. Bueno, este es un mensaje que tiene que ver, como decíamos, con el día del Señor. Estamos hablando del tiempo del fin. A ver, ponemos de nuevo nuestra presentación. Entonces, el Señor estaba recalcando que Él haría temblar los cielos y la tierra. Y esto pues va a suceder cuando el Señor venga, cuando el Señor regrese. Esto nos habla en Apocalipsis 19. Nos habla del regreso del Señor cuando ya no vendrá, como también vemos ahora en Zacarías, que la segunda venida del Señor ya no va a ser como la primera, que vino como siervo sufriente, que vino a morir en la cruz, que vino en humildad, sino que Él vendrá a reinar. Entonces esto va a ocurrir en la segunda venida del Señor. Ageo profetizó que Zorobabel sería como el anillo de sellar de Dios. ¿Por qué? Porque él era la garantía de que el Mesías vendría, porque de hecho en el linaje del Señor, en la genealogía que vemos en Mateo 1, vemos que el Señor Jesús fue descendiente de Zorobabel. Por eso se le toma aquí como un anillo de sellar, como dice aquí, de una manera profética dentro de este cumplimiento de la segunda venida del Señor. Los principios de Ageo para la actualidad, aquí los tenemos, estos tres. El primero, que las bendiciones son el resultado de la obediencia, dándole a Dios el primer lugar, que me faltó lugar.
Segundo principio, la presencia de Dios en cualquier tipo de templo es lo que le da valor. Cualquier lugar, persona, ministerio, es lo que es la presencia del Señor. Y tercero, la santidad no viene de un lugar o por un suceso, sino por arrepentirse y poner a Dios en primer lugar. Entonces, esos son los principios. Aquí seguimos. Las bendiciones son el resultado de la obediencia, dándole a Dios. Ah, no, son los mismos. Ok, hasta aquí llegamos con el libro de Ageo. Vamos a dar unos minutos. Quisiera que compartamos sobre el libro de Ageo antes de pasar a Zacarías. Si tenemos algún aporte, demos unos 5 minutos para aportes o comentarios o si hay preguntas sobre Ageo. Algo de pronto en particular que aprendimos, que nos llamó la atención del libro, podemos compartir. ¿Algo tal vez? Sí, podría compartir algo. Sí, Rodney, por favor. Se habla acerca del tercer mensaje, en donde define que es más fácil esparcir el pecado que la santidad. Pues de hecho, aquí en el material pone un ejemplo gráfico acerca de la lepra. Si nosotros topamos a un leproso, pues automáticamente quedamos contaminados, lo que implica que así es la tendencia al pecado. Si nosotros pues coqueteamos, topamos, inmediatamente quedamos contaminados. Pero lo importante es que la santidad viene cuando damos el primer lugar a Dios. Es decir, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, Dios pues nos declara santos y nos bendice. Entonces creo que aquí es importante tomar en cuenta este detalle, que es importante que siempre estemos tomando por delante esto como premisa, ¿no? Y arrepentirnos de nuestros pecados y aceptemos a Jesús como Señor y Salvador. Que eso quizá ya lo hemos hecho. Aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, pero también tenemos que estar confesando delante de nuestros pecados, entendiendo que tenemos un abogado delante de Dios, que es el mismo Jesucristo. Entonces creo que esto es importante, el hecho de que a veces estar en el camino del bien es mucho más difícil en el sentido de que el mal apenas se topa, se contagia, pero el bien se necesita para caminar en bien, justamente lo que aquí se establece, una comunión estricta con el Salvador y caminar de la mano con él. Eso básicamente lo que es. Quisiera contar un poquito más de lo que dice Rodney, que a mí también me llamó la atención este punto y creo que lo que dice en el material también, ¿no? Que así como el pecado es contagioso, la santidad no lo es. Es decir, incluso hay un ejemplo ahí que dice que si alguien topa a una persona sana, no le contagia a la persona de sanidad. Pero si una persona enferma le topa, sí le puede contagiar su enfermedad. Entonces, qué chévere saber que nosotros podemos mantenernos sanos a través de hacer el bien y hacer la voluntad del Señor, mantenernos en esa santidad. Y eso tenemos que hacerlo nosotros mismos, que eso no es contagioso. Es decir, ahora llevándolo a nuestro medio, no porque yo voy a la iglesia, que hay un montón de gente con mucha santidad, yo ya soy santa, sino que yo tengo que buscar esa santidad yo mismo. Entonces, eso me pareció un punto chévere. Excelente, excelente. Muchas gracias, Doña María. Realmente bien importante y eso es lo de, cabe resaltarlo porque nos lleva a concluir que debemos ser intencionales, que como ustedes lo comparten y el libro enseña que la santidad, en cambio, es el fruto de decisiones, es el fruto de la obediencia. No ocurre así porque sí nada más. Entonces, yo lo comparo, más bien me acuerdo de lo que dice la Escritura, de que la puerta estrecha es la que lleva a la salvación. No es fácil, no es fácil. Se requiere de decisiones que lleven a hábitos, que lleven a formar un carácter, el carácter de Cristo, y que desarrolle entonces un carácter santo. Y a eso somos llamados, ¿no? Creo que hoy por hoy en la iglesia se ha perdido. Generaciones anteriores tal vez había un mayor énfasis y debemos hacerlo por la santidad, buscarla y clamar al Señor que despierte un anhelo por la santidad.
Muy bien, gracias. ¿Tenemos lugar para un aporte más? ¿Alguien tiene sobre el libro de Ageo? Sí, sobre el segundo mensaje, a mí especialmente me llega el versículo 4 del segundo capítulo, que dice, pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Jodasac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. O sea, lo que le decía en ese tiempo al pueblo, el Señor con su palabra de animarlos a tomar ánimo, a tomar fuerza, siempre recalcando que Él está con ellos, que su presencia es real y que no están solos. O sea, tanto en ese tiempo como ahora, sigue teniendo el mismo efecto. Qué hermoso, Silvita, gracias. Ese versículo 4 también a mí me encantó y me impacta. Yo creo que hoy por hoy nosotros necesitamos esas mismas palabras, esas mismas decisiones, animarnos. Muchas veces hay momentos en que nos sentimos desalentados, puede ser por algo personal, por algo familiar, económico, de salud, lo que sea, o en la obra misma del Señor. No es fácil la obra de Dios y hay muchas situaciones que pueden tender a desalentarnos y lo que dice es cobrar ánimo, trabajad porque yo estoy con vosotros. Eso hay que decir un amén y creerlo y vivir así. Bien, familia, vamos al libro de Zacarías. Entonces, compartimos de nuevo la presentación, suspendo mi video y vamos a avanzar hacia el libro de Zacarías. El libro de Zacarías, bueno, el profeta se le conoce o se le llama, aquí se le denomina el profeta que tuvo 8 visiones para alentar a Israel. Así que está lleno de buenas noticias, de palabras de ánimo también, de palabras de aliento para el pueblo del Señor. Una vez más lo ubicamos en el contexto, a la par con Ageo y con Malaquías. Son los libros que tratan del periodo del tiempo que transcurrió después del cautiverio. Una vez más, por eso se llaman los libros post-exílicos, el exilio o el cautiverio, el tiempo de esclavitud de Judá en Babilonia, en este caso. También Zacarías predicó después del exilio. El autor y la fecha, bueno, el autor Zacarías definitivamente está confirmado. Lo podemos ver ahí en Zacarías 1:1, que dice: en el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo. Y comienza todo el mensaje profético, así que el mismo libro establece el autor, así como Jeremías y como Ezequiel, recordemos, también Zacarías fue sacerdote y fue profeta. Él era levita y era cabeza de familia, de una familia sacerdotal. Eso lo acabamos de leer aquí y también aparece en Nehemías 12, versículo 16. Algo particular es que Zacarías nació en Babilonia, no nació en Israel, él nació allá durante el tiempo del exilio, de manera que él viajó a Jerusalén y al regresar conoció la tierra de Israel, porque no había nacido en Israel, nació en Babilonia, con el primer grupo que regresó en el año 538 a.C. Todo que ha sido para él muy impactante, para muchos de su generación, haber nacido en la esclavitud, haber nacido en el cautiverio y no conocer la tierra de Israel ni Jerusalén. Aquí, al regresar, ellos conocieron. Los propósitos y los temas de Zacarías, hay básicamente 2 grandes partes. Del 1 al 8, capítulos 1 al 8, escribió para alentar a los judíos a completar el templo, así como acabamos de ver con Ageo. También fue un mensaje acerca de la urgencia de acabar de construir el templo. Y los capítulos 9 hasta el 14 escribió acerca del Mesías venidero. También encontramos mensajes del Mesías, mensajes proféticos acerca de la venida del Mesías. Acá tenemos el bosquejo también del libro. Tenemos 4 partes principales igualmente, que vamos a ir viéndolas ahorita, vamos a desmenuzarlas. Las 8 visiones que están aquí enumeradas. Ahora veremos el cuadro que sigue con cada una de ellas. Luego, en la parte B, la coronación simbólica de Josué, el sumo sacerdote y lo que significaba esta coronación, esta simbología. En la parte C, el ayuno y el futuro.
del pueblo, una segunda gran sección donde hay la parte D, que son 2 profecías sobre Israel y sobre el Mesías. En este cuadro que sigue acá encontramos los 8 mensajes proféticos y la explicación. No tenemos el tiempo como para detenernos con cada uno de ellos, pero ahí están mencionados. Vamos a leerlo rápidamente. El jinete, el primer mensaje es el jinete, a ver, se me adelantó esta presentación. El jinete entre los mirtos y la explicación, las otras naciones estaban seguras y reposando, pero Judá sufrió por 70 años y después sufrió de hambre por el tizoncillo y el granizo. Están los pasajes, dice Dios juzgará a las otras naciones y restaurará a Israel. El segundo mensaje, los 4 cuernos y los 4 carpinteros, que la explicación dice los 4 cuernos probablemente representan a Egipto, Asiria, Babilonia y Media y Persia. Estos fueron los imperios que esparcieron a Judá, a Israel, a Jerusalén. Los 4 carpinteros representan los que juzgaron y castigaron a los 4 imperios, a los 4 cuernos, que son esos 4 imperios. El tercer mensaje hablaba de un varón que medía Jerusalén. La explicación, Dios restaurará totalmente a Judá, él vivirá entre los judíos y también muchas naciones más vendrán a ser su pueblo. Aquí ya empieza a hablar de los gentiles, que llegaríamos a ser pueblo de Dios. Cuarto mensaje, la limpieza de Josué, el sumo sacerdote. La explicación, Dios limpió a Josué como símbolo que un día quitaría, está brincándome esta presentación, un día quitaría el pecado de Judá. La piedra que representa a Cristo, quien un día trajo paz y quitó el pecado de todos los que lo aceptan como Señor y Salvador. El quinto mensaje era sobre el candelabro de oro y los 2 olivos. Los 2 olivos eran símbolo del combustible inagotable. Recordemos que las lámparas en el templo funcionaban con aceite de oliva. El aceite fluía en un depósito que tenía 7 tubos pequeños, por los cuales el aceite corría hacia las 7 lámparas. Del mismo modo, el Espíritu Santo fluía a través de Zorobabel y de Josué para dar poder a otros. Dios quería que los judíos fueran luces para las naciones. Todo esto, la simbología, recordemos que los libros proféticos están llenos de simbología, de un lenguaje simbólico o metafórico. El sexto mensaje era sobre el rollo que vuela. La explicación, los pecadores serían castigados y sacados de Judá. Asimismo, Dios ha de juzgar a los pecadores donde quiera que Él los encuentre. Séptimo mensaje, la mujer en el Efa, habla sobre el pecado y la maldad de Israel que serían expulsados. Una tierra pecadora como Babilonia era un lugar apropiado para enviar la maldad. El gran avivamiento por medio de Esdras y de Nehemías limpió a Israel del gran pecado. Para ser santo, un lugar debe sacarse el pecado, como ocurrió en este caso. Fue después de la disciplina, fue después de todo este proceso que el pueblo fue restaurado y limpiado. Y el octavo mensaje sobre los 4 carros, la explicación dice: Dios envió a sus ángeles de guerra y juicio contra las naciones enemigas. El alazán rojo representa la guerra, el negro es el hambre y la muerte, el blanco es por la conquista, el overo rucio es por la pestilencia, el juicio que vino sobre Babilonia, que trajo finalmente descanso para el Señor. Luego viene la segunda parte, que es la coronación simbólica de Josué como sumo sacerdote. Me gustaría que aquí en el capítulo 6, vamos a ir un momentito del 9 hasta el 15. Voy a pedirle a Yoli que nos leas estos versículos. Capítulo 6 de Zacarías, del 9 al 15. Sigamos la lectura, por favor. Tienes el micrófono cerrado, Yoli. Perdón, yo tuve la culpa. Coronación simbólica de Josué. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: toma de los del cautiverio a Heldai, a Tobías y a Jedaías, los cuales volvieron de Babilonia, e irás tú en aquel día y entrarás en casa de Josías, hijo de Sofonías. Tomarás pues plata y oro y harás coronas,
y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Las coronas servirán a Elem, a Tobías, a Jedaías y a Gem, hijo de Sofonías, como memoria en el templo de Jehová. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová. Y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá si oyereis obedientes la voz de Jehová vuestro Dios. Gracias, Yoli. Bien, este pasaje profético, aquí un comentario importante. Recordemos que estos pasajes casi siempre tienen un doble cumplimiento, un cumplimiento cercano. Por ejemplo, cuando habla de los que venían de lejos, literalmente desde Babilonia vinieron a ayudar a edificar el templo, pero tiene un cumplimiento futuro en la escatología, cuando los gentiles que estamos lejos ahora del pueblo de Dios vendremos, y estamos, de hecho está ocurriendo esto, a ayudar a edificar la obra del Señor. Entonces, esta parte de la coronación, primero lo que nos muestra es que Josué, pues es un tipo representante de Cristo. En Israel, el sumo sacerdote y el rey eran dos personas distintas, con posiciones separadas, pero aquí vemos el Mesías coronado como sacerdote y como rey. Otro aspecto, los profetas tuvieron visiones de Cristo desde una gran distancia. Ellos, de hecho, no tuvieron claro, no sabían que habría dos venidas de Cristo. Hay un ejemplo, una ilustración de lo que significa esto, y es como si nos ubicáramos en un sitio donde miramos a lo lejos y vemos una montaña, la cima de una montaña, pero detrás de esa hay otra montaña. Se pueden ver las dos puntas, pero lo que desde nuestra posición no se nota es que hay un valle entre las dos. Ese valle representa el tiempo entre la primera venida del Señor y la segunda venida del Señor. Entonces los profetas tuvieron visiones donde ellos describen en estos libros lo que veían, lo que se les mostró, pero no tuvieron muy claro que había dos fases. La primera venida del Señor, donde él venía como Mesías sufriente, venía a morir en la cruz en humildad, y la segunda en la que vendrá como rey. Y eso es un poco lo que ha pasado con Israel, la dificultad para que ellos crean y acepten al Señor Jesús como el Mesías. Ese doble, esas dos montañas y ese valle en medio, que ya son más de 2000 años, entre la primera venida y la segunda venida del Señor. Más sobre esta coronación, el Mesías, frecuentemente acá vemos esta expresión, el renuevo. Aquí aparece en este capítulo y es bien interesante, ¿verdad? Este nombre o esta expresión es simbólica y es muy linda. El renuevo, así como en un árbol o en una planta de la vid, brota una nueva rama, un nuevo retoño. El Señor Jesucristo, humanamente hablando, brotó del linaje de David y se le llama por eso el renuevo. Ese es un calificativo o un nombre que se le da específicamente al Señor Jesús. En el versículo 12 dice, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Entonces, Zacarías también profetizó aquí en el versículo 15, como les estaba mencionando, que aquellos, dice, los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová. Nos explica entonces que los que están lejos se refiere a los gentiles, como dice Efesios 2, versículo 13. Entonces, mediante el renuevo, el Mesías, Dios traería a las naciones, como también lo anunció Pedro en el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, y fueron llamados a anunciar a los gentiles. Una tercera parte es sobre el ayuno y el futuro, está en los capítulos 7 y 8. Y básicamente recordemos que en aquel tiempo la ley establecía un día de ayuno anual.
Ellos, cuando el templo fue destruido, comenzaron a hacer un segundo ayuno anual, pero ya aquí se habla de otro sentido. Dice que todos los días, no simplemente los de ayuno o fiesta, deberían honrar al Señor. Es lo que aquí dice en Zacarías 7 y 8, que no solamente ese día de ayuno, sino cada día debía ser consagrado para el Señor. Entonces, no deberíamos separar nuestra adoración y nuestra oración de nuestras actividades diarias. Debe ser parte de nuestro estilo de vida, de nuestra manera de vivir. En todo lo que hacemos y todos los días honrarlo a Él. Actuar con justicia, mostrar misericordia y amarnos unos a otros son cosas tan importantes como el ayuno, como una práctica espiritual tan importante como lo es el ayuno. Luego encontramos también capítulos 9 al 14, dos profecías sobre Israel y el Mesías. A causa del tiempo no podemos leer todos estos pasajes. Y encontramos la primera, que es sobre el Mesías, que vendrá como un rey pastor y sería rechazado. En aquel tiempo se acostumbraba que los reyes, cuando estaban en tiempo de paz, montaban asnos sobre asnos. En cambio, luego, la segunda, cuando el Mesías vendrá como rey y será aceptado como tal. Están los capítulos 12 hasta el 14. Estas son las dos profecías que encontramos. La primera en los capítulos 9 al 11 y la segunda en los capítulos 12 hasta el 14, acerca del Mesías como tal. Para el tiempo de hoy, para este tiempo, la actualidad, los principios, el primero dice que el Señor juzgará a todos sus enemigos, así como fueron juzgados estos imperios de aquel tiempo, así serán juzgadas las naciones. Segundo, Jesús, el Señor, volverá para vivir entre su pueblo y muchas naciones más llegaremos a ser su pueblo. Tercero, el Señor Jesús vino primero como un humilde rey pastor, pero volverá como un rey guerrero a establecer su reino. Y cuarto, el Espíritu de Dios puede mover montañas que la fuerza y el poder humano pues no puede en ningún sentido mover. Y el quinto, el ayuno o cualquier práctica religiosa o espiritual serían inútiles si no se hacen para el Señor, si no se hacen de corazón. Acá este cuadro es interesante que está ahí en nuestros PDFs y es algunos ejemplos del cumplimiento de las profecías de Zacarías. Encontramos la primera columna que está la profecía en el libro de Zacarías, el pasaje del Nuevo Testamento y la profecía cumplida. La primera, él anunció que el Señor Jesús, como rey humilde, entraría montando en un asno, trayendo salvación. La segunda, en el capítulo 11, que el Señor mismo dice ser el buen pastor. La tercera, Cristo fue vendido por 30 piezas de plata como un esclavo. La siguiente, Jesús fue traspasado en la cruz. Estaba anunciado en el capítulo 12. En el capítulo 14, no habrá más noche. Y también en el 14:8 habla de un río que fluye desde Jerusalén. Estos entonces son algunos de los cumplimientos proféticos del libro de Zacarías. Bien, familia, unos minutos para que hagamos aportes sobre el libro de Zacarías. Vamos a escuchar quiénes quieren compartir alguna enseñanza o principio específico que aprendimos en el libro de Zacarías. ¿Quiénes quieren compartir sus aportes, por favor? ¿Algo específico que llamó la atención, que nos impactó o que quisiéramos resaltar de Zacarías? A mí me impactó mucho y le veía parecido a la parte de Ageo, donde nos decía justo lo que nos compartía María, que no nos volvemos santos por estar en una iglesia. ¿Sí? Aquí igual dice en Zacarías que Él no es Dios de un solo día de la semana, sino de todos los días. Y que debemos reflejarlo en todo lo que nosotros hacemos, en nuestra forma de vivir, y que de nada vale, dice aquí, el ayuno, ayunar un día, si al otro día no tenemos compasión de los que sufren, si ignoramos el sufrimiento de otros. Es igual, debemos ser compasivos y reflejarle en todo, porque de la misma manera, como no nos hacemos santos por estar en la iglesia, así podemos contaminar la iglesia, ¿sí? Es decir, no por estar con un buen pastor, Judas tuvo el mejor y cayó, ¿sí? Pues no depende de otras personas, no depende de una buena iglesia, depende de mí reflejarlo en todo lo que hago. Otra vez, ser cristiano no es ir a una iglesia, sino comportarnos como Cristo lo haría.
Excelente, Lina, muchísimas gracias. Muy valioso tu aporte. ¿Alguien más quisiera? Damos lugar para un aporte más sobre Zacarías. Pastor, buenas noches. Buenas noches, Marcelito. Me gustaría, sí, en los principios de Zacarías para la actualidad, en el primero, Jesús juzgará a todos sus enemigos. Ahí nosotros debemos entender y comprender que los enemigos de Jesús somos todos aquellos que no cumplimos su palabra, que no cumplimos sus mandamientos, que estamos fuera de la ley de Dios. Esos son los enemigos de Jesús. Esos somos los enemigos de Jesús cuando no lo obedecemos, cuando no estamos en sus caminos. Así podemos entender. Se está interrumpiendo tu audio. Pastor, sí, no sé, yo le preguntaba, en los principios de Zacarías para la actualidad, en el primero, cuando Sí. dice Jesús juzgará a todos sus enemigos. Le decía que todos los enemigos de Jesús seríamos todos aquellos que de una u otra manera estamos incumpliendo sus mandamientos, que no estamos siguiendo sus caminos, o que de una u otra manera le dejamos a Dios a un lado, a Jesús, ¿no? Me refiero. Ya. Podemos entender de esa manera y Ya. obviamente seremos juzgados. Es una pregunta. Bueno, recordemos que la palabra del Señor dice que lo que enemistó al ser humano con Dios fue el pecado. Estábamos enemistados con Él, pero que la obra de la cruz nos reconcilia con Dios. Entonces, no lo debemos mirar como un asunto de buenas o malas obras. Por nuestras buenas obras ninguno podríamos ser justificados si estábamos, de hecho, en condenación y éramos enemigos por el pecado. Pero a través de la obra de la cruz, cada persona al nacer de nuevo en Cristo experimenta la reconciliación y ya no somos considerados enemigos, sino rescatados, redimidos, y ahora en cambio inclusive dice que somos su familia, somos hijos de Dios. Entonces hemos sido trasladados de esa posición de enemistad y de condenación, trasladados a la posición de reconciliados con el Señor, justificados por la fe, y ahora en cambio familia del Señor. Todo aquel que continúe bajo esa situación de pecado se encuentra, por eso dice en Romanos, destituido de la gloria de Dios, ¿verdad? Esa es la situación, y por eso fue necesaria la obra de la cruz. Muy bien, familia, vamos a avanzar al libro de Malaquías, nuestro tercer libro de los profetas del post-exilio. Vamos a estar ahí siguiendo en el PDF, aquí en la presentación, el libro de Malaquías. Malaquías fue el último profeta que escribió antes de la llegada del Mesías. Tengamos presente que hay un lapso, un tiempo de 400 años de silencio. Dios dejó de hablar durante 400 años, desde este último libro de Malaquías hasta la venida del Mesías. Fue un tiempo en el que Dios no hubo más palabra ni profecía. En cuanto al autor y la fecha, en el capítulo 1, si buscamos en nuestras Biblias, por favor, encontramos que habla del autor, Malaquías 1:1. Dice profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Y ahí comienza a describir, es un libro que amonesta fuertemente, que confronta fuertemente a su pueblo. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis en qué nos amaste. No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad, etcétera. Y empieza a hablar el mensaje profético de Malaquías. Entonces acá está claramente definido el autor. No, el libro no menciona y no relaciona las profecías y acontecimientos con un rey, que es normalmente la manera como nos ubica en la historia, en los tiempos. Por eso no hay mucha certeza en cuanto a la fecha como tal que escribió. Pero dice los problemas que describe son muy similares a los del tiempo de Nehemías. Por eso los eruditos coinciden en que
se escribió más o menos por los años 430 a 420 antes de Cristo. Esto fue 100 años después de que el primer grupo de judíos volvió de Babilonia. Ese es el tiempo, la época que nos puede ubicar. En cuanto a propósito y tema, el propósito era hacer un llamado al arrepentimiento antes de que Dios llegara repentinamente para juzgarlos. El mensaje es bastante, como les decía, confrontativo, de llamado de atención, bastante fuerte de hecho, y es básicamente esa amonestación al arrepentimiento. El propósito era también instarlos a salir del pecado, ya que el pecado es lo que bloquea las bendiciones de Dios. Dios tiene un raudal de bendiciones, un torrente de bendiciones, pero el pecado estorba, impide que el pueblo de Dios experimente o disfrute de esos regalos, de esas bendiciones que Él tiene. El tema de Malaquías entonces es que los judíos debían arrepentirse y obedecer para recibir el favor de Dios. Obviamente eso se aplica también a nosotros, es el mismo mensaje, que somos llamados al arrepentimiento para poder experimentar el favor de Dios. Tenemos el bosquejo del libro, donde vemos las partes principales, 7 partes principales. La primera es el mensaje donde habla del amor de Dios a Israel, y son por medio de preguntas, o más bien ellos responden con preguntas: ¿en qué nos amaste? El segundo mensaje habla de que Israel deshonró a Dios y ellos preguntan: ¿en qué hemos despreciado tu nombre? ¿En qué te hemos deshonrado? La respuesta de ellos deja ver que no estaban conscientes de su pecado, que no tenían convicción de pecado, que aparentemente creían estar bien y no, como que no entendían ese mensaje donde se les confrontaba. Entonces el mensaje era sobre la infidelidad de Judá. Judá había sido infiel, y ellos preguntan una vez más por qué no aceptan nuestras ofrendas. El cuarto mensaje dice: el Señor vendrá repentinamente. Responden ellos con preguntas: ¿en qué le hemos cansado? ¿Dónde está el Dios de la justicia? El quinto mensaje o decía: vuelvan al Señor. Y ellos una vez más preguntan: ¿en qué hemos de volvernos? ¿En qué te hemos robado? El sexto mensaje era a Israel, que Israel había dicho o había hablado palabras violentas contra Dios. Y ellos contestaron preguntando: ¿qué hemos hablado contra ti? ¿Qué aprovecha que guardemos tu ley? Entonces, como les decía, notemos que estas preguntas como que evidenciaban la falta de conciencia del pecado, la falta de convicción, y obviamente como resultado de arrepentimiento. Y el séptimo mensaje habla acerca del día del Señor que ya venía para el pueblo de Dios. Entonces, estas son un poco las partes principales del libro como tal, del libro de Malaquías. Es el último libro del Antiguo Testamento, ahí lo vemos con estos mensajes, ¿no? Cada uno de ellos, cada uno de esos mensajes, están las preguntas del pueblo como autojustificándose, ¿verdad? Ellos dudaban del amor de Dios. En el capítulo 1, versículo 2 se deja ver eso. Dice el capítulo 1, 2, que le dicen: ¿en qué nos amaste? Ellos no reconocían el amor de Dios para con ellos, y seguramente porque, como estábamos conversando estos libros, junto con Ageo y Zacarías, pues ellos habían venido del exilio, venían de sufrir de un tiempo de dificultad. Muchos de ellos, como vemos en el caso de Zacarías, habían nacido durante el tiempo del exilio, del cautiverio, y entonces pues no habían experimentado seguramente el amor de Dios como tal. Por eso ellos en general pues cuestionan o dudan, ponen en tela de juicio el amor de Dios. Se va a ver un poco aquí, como que sentían que no los amaba. Eso nos puede pasar a nosotros cuando tal vez hemos pasado por tribulación, por dificultad, que nos pase algo parecido. Ellos no estaban mirando la historia de una manera más panorámica o completa, y estaban por eso cuestionando el momento. Cuando a veces nosotros olvidamos, por eso me gusta que el salmista dice, por ejemplo, el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, porque eso nos puede pasar sobre todo en tiempos de dificultad, cuando estamos en medio de una aflicción, en medio de momentos duros, que se nos olvide
las bendiciones y los beneficios de Dios en otra época y perder ese panorama, ¿no? Siempre me ha llamado la atención de oraciones como la de Nehemías 1, como la de la oración de Daniel, que hacen un recuento histórico y siempre comienzan a hablar. Tú tomaste a Abraham y lo llamaste, y lo trajiste y sacaste a Israel de Egipto y hacen memoria de esos hechos poderosos de Dios. Eso es un ejercicio muy saludable, que no olvidemos los beneficios del Señor. Y también tener la capacidad de reconocer la disciplina y que hemos sido merecedores. Cuando no entendemos eso, muchas veces, como dice Hebreos 12, que la disciplina seguramente en el momento no es causa de gozo, pero siempre trae fruto pasible de justicia. Cuando entendemos y cuando reconocemos que Dios, si nos ha disciplinado, ha sido por amor, y no levantar la bandera de la justicia propia, de creerme bueno y no aceptar mis errores, y que si Dios me corrige es porque seguramente era necesario. Eso entonces es lo que resaltamos de Zacarías en este tiempo. Ya por el quinto mensaje es un llamado a volverse al Señor, a reconocer el pecado. Bueno, el pueblo sigue justificándose, sigue levantando, como le decía, la bandera de la justicia propia y no querían reconocer que se habían equivocado. Finalmente, aquí quisiera compartirles, a ver, este es el PDF, ¿no? El PowerPoint. Que veamos entonces también ya los, a ver, ¿dónde está Malaquías? Aquí está. Los principios para hoy de Zacarías. Básicamente son estos. Dice, el primero, Dios merece lo mejor de nosotros. Debemos ofrecerle a Él lo que le daríamos a una persona amada y con esa actitud de corazón. Yo creo que en Malaquías el reclamo de Dios a su pueblo, que le dice, bueno, si yo soy Dios, si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi obediencia? Es porque ellos no estaban haciendo lo que Él esperaba de ellos y o no estaban haciéndolo con la actitud correcta. Entonces, primer principio ¿no? Darle al Señor lo que merece. Él merece lo mejor, Él merece lo primero y con una actitud de amor. Segundo principio, los labios de un ministro deben siempre decir la verdad para no causar tropiezo a la gente, ¿no? Dios aquí le habla a los líderes espirituales de la nación. Tercer principio, Dios no acepta la adoración de un hombre que es infiel a su esposa y reclama específicamente a aquel varón que no ha sido fiel, que no ha cumplido el pacto con la mujer de su juventud, amonesta aquí, llama la atención. Otro principio para la actualidad, los que practican la maldad no son buenos ante los ojos del Señor, no son bien vistos. Dios conoce el corazón y sabe la verdad de cada uno y Él espera que practiquemos la verdad y no la maldad. Todos los creyentes deben o debemos honrar a Dios dando nuestros diezmos para sostener la iglesia local. ¿Sí? Habla, recordemos en el capítulo 3 específicamente, ¿no? Ese otro principio que debemos practicar. El ministerio espiritual ayuda a que el corazón de los padres se vuelva a los hijos y de los hijos a los padres. Quisiera que leamos en ese último capítulo, como siempre hemos comentado, no es casual que así termine el Nuevo Testamento. Los últimos versículos del versículo 6, capítulo 4, versículo 6, el último versículo dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Es muy para este tiempo del fin, esta palabra, donde vemos justamente esa descomposición social y la familia pues destruida como modelo y diseño de Dios. Hay esta advertencia y este llamado de parte del Señor a que haya la importancia o la necesidad de que se reconecten las generaciones, de que haya reconciliación de los padres a los hijos y de los hijos hacia los padres. Esto entonces sobre Malaquías, quisiera que si alguien tiene algún aporte podamos hacer de lo que aprendimos sobre el libro de Malaquías. ¿Algo para comentar, algo para compartir tal vez? Podemos aportar, podemos participar.
En el capítulo 2 específicamente, ahí, como les decía, un mensaje para los líderes, dice el versículo 1, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis y no y decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún os he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Es un mensaje directamente para quienes estamos en posiciones de liderazgo espiritual, cuando no, si es que no se cumple, si es que no hay fidelidad para con Dios. Así como en el capítulo 1 ya es más para todo el pueblo en general, el pueblo que no está obedeciendo al Señor, ¿no? Capítulo 1, verso 6, el Hijo honra al Padre, el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Él reclama la honra que el pueblo debe eh, presentarle. Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y como ya mencionamos, ellos responden con preguntas cuestionando y no aceptando la amonestación, ¿no? ¿Hay algún aporte, tal vez? Ya. Yo opinaría que en estas últimas profetas, Dios, además del gran amor que nos tiene, muestra su justicia y muestra que su reacción cuando es tardo para la ira, sí, pero ya llega un momento en que su justicia va a ser bastante dura, bastante fuerte. Entonces, por eso es que él aprovecha mandando a los profetas para que la gente se arrepienta, justamente para recalcar que él es todo soberano y él tiene el poder de todo. Entonces, yo creo que eso es muy importante reconocer, que él va a reaccionar en su momento con todo el furor de la ley. Eso creo yo. De acuerdo, así es. Entender que si bien la gracia de Dios es maravillosa, pues hay un tiempo en el que ya viene también reprensión y juicio, y es necesario convertirse al Señor. Muy bien, muchas gracias, Yoli. ¿Alguien más tal vez? Sí, a mí me llama la atención, bueno, cuando nosotros hablamos de coaching y el tema de sacar el potencial de las personas para que desarrollen de lo que son capaces, usualmente lo que se enfatiza es el tema de hacer las preguntas que son confrontativas para cada uno de nosotros, con el fin de descubrir y poder darnos cuenta de lo que es y cómo cambiar de actitud. Y eso de alguna manera pues está establecido aquí en este libro de Malaquías. Específicamente, aquí nos habla de que se establece, como acabamos de leer, dice una serie de preguntas, ¿no es cierto? Hay por lo menos 23 preguntas en Malaquías que son muy confrontativas para la vida de cada uno de nosotros. Y esas preguntas confrontativas, si bien fue para el tiempo, en esa época del pueblo de Dios, ¿no es cierto? Creo que podríamos extraerlas y colocarlas en el contexto actual, en el sentido de que esas mismas preguntas son válidas para que cada uno de nosotros podamos analizarlas y podamos tomar en cuenta para poder establecer cuál es nuestra situación actual frente a lo que establece y confronta estas preguntas. Entonces creo que es importante que nosotros tengamos en cuenta de que hay estas preguntas que pueden ser colocadas en el día de hoy para efectos de poder reaccionar, para efectos de poder nosotros reactivarnos y que sea un llamado pues para que veamos cómo está nuestra vida espiritual al respecto. Creo importante que de alguna manera extraigamos leyendo Malaquías esas preguntas a nuestro contexto actual. Nada más eso. Gracias, Rodney. Así es. Realmente importante tu aporte. Todo eso es totalmente vigente. Cada uno de estos principios y esas preguntas confrontativas debemos recibirlas con un corazón contrito y humillado, con una actitud reverente y de temor, porque
puede ser que estemos fallando y que necesitemos dar un giro y volver o cambiar o tomar decisiones de arrepentimiento. Importante, muchas gracias. ¿Alguien más tal vez? ¿Un aporte? Ok. Bueno, familia, ha sido un viaje muy lindo. Perdóname, Sí, Lina. solo te iba a decir como un punto final que a mí me llama mucho a evaluar la santidad y el mantener nosotros día a día esa relación personal y sobre todo llena de temor a Dios en el servicio. A mí hay un versículo en Santiago 3:1 que me llama mucho la atención. Dice, amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Sí, a nosotros se nos va a demandar muchísimo más y tenemos una responsabilidad muy grande. Entonces, que no se nos olvide nunca que es del Señor la obra y que por eso debemos estar llenos del Espíritu Santo todos los días, no sacar nunca al Señor de su obra. Eso es bien fácil a veces en medio ya del liderazgo, olvidarnos que es suya la obra y que si no estoy pegadísima de Él y viviendo en santidad y con sus mandatos y todo lo que estos profetas nos demandan también a nosotros, nosotros también seremos juzgados de forma más estricta. Así es. Al que más se le da, más se le exige, ¿no? Dice la palabra del Señor. Así que es cierto. Tenemos que ser muy, muy temerosos y muy reverentes y practicar la santidad. Creo que es de las grandes conclusiones. Bien, les decía que ha sido un viaje muy lindo. Un viaje así, flash. Realmente, aunque ha sido varias semanas, una materia larga. En realidad, en relación con la extensión del estudio, con lo que abarcamos Antiguo Testamento, pues fue más bien corto, relativamente hablando. Qué bueno que hemos llegado hasta este punto. Quiero pedirles que revisemos muy bien todo el tema de trabajo. Ya tomen nota de lo siguiente. Terminamos la materia. Esta semana máximo hasta el siguiente martes recibiré trabajos de este último capítulo y les voy a enviar las calificaciones. Vamos a tener un receso de 2 semanas en la academia y retomamos para otra materia hermosa que ya les voy a compartir cuál vamos a iniciar de Academia Nivel 2. Nuestra próxima clase entonces sería el martes 13. Solo una semana podemos tener receso porque ya se nos viene diciembre encima. El 13 de noviembre, o sea, no habría clase el próximo martes 6. El 13 iniciaríamos la siguiente materia. Es una materia que se llama Plan Supremo de Evangelización. Algunos tal vez han tenido conocimiento. Este libro es la base de esa materia. Es hermoso, ¿verdad? Si no lo tienen, les animo a poderlo adquirir. Plan Supremo de Evangelización de Robert Coleman. Es un libro pequeño que se puede adquirir en las librerías cristianas y básicamente lo que vamos a ver es el método del Señor Jesús, cómo Él desarrolló la evangelización y el discipulado, cómo Él evangelizó e hizo discípulos. Entonces, es importante que se pongan al día. Creo que algunos no han cancelado esta materia que estamos terminando. Recuerden que no se van a poder graduar hasta que no se pongan al día también en la parte de trabajos y en la parte de pensiones, de colegiaturas, y deben inscribirse para poder empezar la siguiente materia el 13 de noviembre, ¿de acuerdo? Entonces, eso para que tengamos presente.